Señor secretario. Presidente, no hay cuenta y tenemos en tabla, presidente, el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer también por la buena disposición de haber sesionado hoy a la comisión para poder avanzar en este proyecto. Quiero también comentar, presidente, que este proyecto es probable que se dé cuenta ahora, hasta donde yo sé, en la sala, que el gobierno está poniéndole suma urgencia a este proyecto, para indicar de alguna manera su interés de que tome alguna prioridad este proyecto dentro de los muchos proyectos que se están viendo en este momento. De tal manera, presidente, que también comentar que este proyecto fue votado en forma unánime en la Comisión de Hacienda de la Cámara y fue votado con una amplia mayoría en la sala de la Cámara, mayorías superiores cercanas a los 100 votos a favor. De hecho, el proyecto en la votación en general, que es muy parecida a la votación particular, excepto en uno, tiene 98 votos a favor, 5 en contra, 16 abstenciones. Y en las normas de quórum tiene 99 votos a favor, 7 en contra, 14 abstenciones. En general, los votos en contra y abstenciones pertenecen al Frente Amplio y al PC. Solamente para dar una idea de lo que constituyó el proceso en la Cámara. Y lo otro, presidente, es que este proyecto de ley recibió algunas ideas, iniciativas, propuestas en la tramitación, que varias de ellas fueron recogidas por el Ejecutivo. Me voy a referir a cuáles fueron recogidas y cómo está la situación del proyecto actual. Bueno, esto del Consejo Fiscal Asesor, pasar de un Consejo Fiscal, porque hoy día tenemos un Consejo Fiscal Asesor, pasar de un Consejo autónomo, de un Consejo como existe hoy día, que es creado por decreto, a un Consejo autónomo, se basa, presidente, muy interesante lo que ha ocurrido, especialmente a partir del año 2008-2009, porque la experiencia en materia de consejos fiscales, por largo tiempo hubo 2 décadas que hubo un solo consejo fiscal. Me estoy refiriendo al consejo fiscal holandés del 1945 o 46, por ahí de la década del 40. De tal manera que al año 50 existía un solo consejo fiscal. Entiendo que la presentación está entregada o entregándose. Por largo tiempo, como digo, hubo un consejo en los años 70, teníamos 3 consejos, 4 en los años 80, 5, 8, y hay un salto que ocurre razonablemente después de la crisis de Lehman Brothers, de la crisis también conocida como la Gran Recesión. Y a partir de entonces tenemos hasta los últimos datos, tenemos 37 países con consejo fiscal asesor. Estos están... ahí tenemos una idea en que en realidad antes de la crisis financiera global había muy pocos y estaban fundamentalmente en Europa y en Norteamérica. Después de la crisis financiera hay muchos países, sobre todo en Europa, pero también Australia y algunos países latinoamericanos que adoptaron consejo fiscal asesor. En Chile, esto data del año 2013, que siguió las recomendaciones de la Comisión Corvo, la comisión que estableció recomendaciones para mejorar nuestra política fiscal en materia de institucionalidad, y dentro de las instituciones que esta comisión recomendó es el establecimiento de un consejo fiscal. Esto se estableció por decreto del Ministerio de Hacienda en abril de 2013 y tiene funciones que son hoy día valiosas pero acotadas. La primera de estas funciones es participar como observador en los comités de PIB tendencial y precio de referencia del cobre. Pronunciarse sobre el cálculo del ajuste cíclico del balance estructural. Esto fue importante al cierre de 2017 y aquí quiero destacar que el Consejo actuó en forma unánime, tanto desde el punto de vista del cálculo del ajuste cíclico. Yo quiero recordar, el Consejo detectó un error
en el cálculo del ajuste cíclico que representó y posteriormente esto motivó una corrección en los cálculos oficiales del ajuste cíclico. Y todo esto ocurrió en forma unánime. También el Consejo tiene como función manifestar su opinión y formular observaciones sobre cambios metodológicos. También esto ocurrió al cierre de 2017 porque el Consejo manifestó su parecer en contra de un cambio metodológico que propuso el Ministerio de Hacienda, y en esa ocasión también fue una opinión unánime y no se siguió adelante con el cambio metodológico. De tal manera que a mí no me gustaría dejar la impresión de que hoy día tenemos un consejo que nos sirve. Es un consejo que sirve. Lo que pasa es que queremos ir hacia un nuevo estadio en materia institucional. Y asesorar al Ministerio de Hacienda en materias fiscales. De tal manera que, como refrendar este punto, que el Consejo ha hecho valiosos aportes en materia de transparencia fiscal, análisis, asesoría al Ministerio de Hacienda y contribución al debate público. Sin embargo, hoy día es evidente, y las razones voy a tratar de desarrollarlas a continuación, es necesario dar un paso adelante en fortalecer esta institución para alinearlo con las mejores prácticas internacionales. Al respecto, me gustaría citar a la OCDE. En un reporte de febrero de 2018, la OCDE recomienda garantizar por ley el mandato, los recursos y la independencia del Consejo Fiscal Asesor y reforzar su función de cara a la planificación presupuestaria a mediano plazo. Eso está febrero de 2018. Y el Fondo Monetario, en sus conclusiones del artículo 4, diciembre de 2016, dice: el rol del Consejo Fiscal podría fortalecerse para reforzar la credibilidad fiscal. El Consejo Fiscal podría recibir independencia financiera y ampliar su mandato para evaluar objetivos fiscales anuales y de mediano plazo. Esas son conclusiones, o sea, es decir, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional están sugiriendo transitar hacia un Consejo Fiscal autónomo. Quiero destacar, eso sí, que esto es sin perder de vista que este sigue siendo un consejo consultivo, es decir, nunca revisten sus recomendaciones el carácter de vinculante, sigue siendo un consejo asesor consultivo, tal como es en todos los lugares donde este existe en el mundo. Al respecto, hay un trabajo reciente del Banco Mundial que evaluó para Latinoamérica los consejos fiscales que básicamente están, interesantemente, presidente, los países de la Alianza del Pacífico. Son los que tienen estos consejos fiscales. Chile, Perú, México y Colombia. Y se evaluó primero su base legal y arreglo institucional, que para Chile fue considerado débil, y claro, no puede ser de otra manera, porque no está establecido por ley. Entonces no va a considerarse un arreglo legal. Y en las otras partes se está transitando hacia esa dirección. El primero en llegar allá fue Perú. El mandato es acotado, en el caso de Perú es más amplio, en el caso de Colombia es acotado. La estructura se considera para el caso chileno débil, en Perú pequeña, en México amplia pero vulnerable y en el caso de colombiano fuerte y amplia. En materia de comunicación, las comunicaciones son fundamentalmente internas y también en Chile, y en Perú es interna y con el público en general, interna con el Parlamento y muchas publicaciones, y en Colombia no tiene. Es decir, también es cierto que no hay una sola manera de concebir estos consejos fiscales, que existe variedad, pero que el tipo de observaciones que se hacen son fundamentalmente dos a los consejos fiscales, en términos de su autonomía. Su autonomía está concebida, como vamos a ver luego, en materia operacional y en materia legal. O sea, el hecho de estar establecido por ley establece una diferencia. El hecho de tener autonomía operacional, es decir, contar con recursos propios que se establecen a través de una ley de presupuesto, que ya vamos a verlo a continuación. Esto, el Fondo Monetario ha hecho muchas investigaciones de este tema. Las características de los consejos fiscales. Veamos primero la duración de los consejos. Aquí tenemos como duración, hay pocos países que tienen menor a 3 años, Colombia y Suecia, 4 años, hay un grupo importante. El más popular en materia de duraciones, el más socorrido en el mundo es el de una duración de 5 años, que tiene todos estos países. 6 años o mayor de 6 años son consejos fiscales que tienen
menos países que los adoptan. Nosotros en Chile hemos seguido esta idea de los 5 años. De hecho, ese fue un cambio. Inicialmente habíamos pensado en un consejo de 4 años y transitamos en un consejo de 5 años. ¿Qué hacen los consejos fiscales en el mundo? Bueno, estamos viendo número de casos, consistencia entre política y objetivos, estamos hablando fiscales, 30 consejos, evaluar proyecciones fiscales, 30 consejos deben hacerlo, eso es parte de sus funciones, monitorear la regla fiscal, 27 consejos, realizar recomendaciones fiscales, 26, evaluar la sustentabilidad de largo plazo, 25, preparar proyecciones fiscales, 17, evaluar costos de proyectos de ley, 16. Y bueno, esas son como las funciones más importantes que tienen los consejos fiscales. Si vamos a ver los países que tienen independencia operacional, bueno, tenemos en el caso de fundamentalmente la OCDE, tenemos 20 países con consejo fiscal autónomo y con independencia operacional, es decir, con recursos propios, con personal y recursos propios. Cosa que algunos de ustedes que no tienen necesidad de saber todos los detalles cómo opera, el Consejo Fiscal tiene 5 integrantes, pero no tiene personal. O sea, hoy día, nuestro Consejo Fiscal, establecido por decreto, se basa en los materiales que provee el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Bueno, hay otros países que también han transitado... ¿Cómo? Todo, hasta eso. También el análisis lo hacen ellos, pero todos los datos de base, los provee la Dirección de Presupuesto. Y está establecido que la Dirección de Presupuesto tiene que seguir siendo la base, pero ahora este Consejo Fiscal va a tener más músculo, porque va a poder tener capacidad con un staff propio. Hay que recordar también que hoy día los consejeros son ad honorem y que no cuentan con personal, no cuentan con staff. Bueno, es interesante que Perú dio este salto hacia la independencia operacional, el primero dentro de nuestra región. Después, países con consejo fiscal sin independencia operacional, hay 5 en la OCDE, Alemania, España, Hungría, México y Chile, y hay otros 4, Colombia, Georgia, Sudáfrica y Uganda, que están fuera de la OCDE. Es interesante cómo los consejos fiscales con independencia operacional complementan las reglas fiscales en el manejo del balance estructural. Aquí estamos viendo balance estructural como porcentaje del PIB para el año 2017. Los países que no tienen ni regla ni consejo fiscal tienen en promedio, viene el World Economic Outlook de abril de este año, de 2018, tienen un déficit estructural de 5,1. Ahora, los que tienen regla fiscal, 1,5. De déficit. O sea, ya el hecho de tener una regla fiscal los sujeta a un grado de responsabilidad mucho mayor. Después, si tienen regla y consejo fiscal sin independencia, 1,4. Parece que, también hay algo de aporte en tener un consejo fiscal, pero el mayor aporte está cuando hay regla y consejo fiscal con independencia operacional. Eso es yo creo que un bonito gráfico. Ahora, esto es, claro, uno podría decir en términos más sofisticados, que esto no es un análisis de causalidad, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que el hecho de, pero hay una presunción, que hay una correlación importante. Hay una correlación importante entre estas variables. Bueno, eso era respecto del déficit estructural, balance estructural. Ahora veamos en déficit efectivo. Los que no tienen ni regla ni consejo fiscal, 4,1% de déficit efectivo. Los que tienen solo regla, 2,4 de déficit. Los que tienen regla y consejo sin independencia operacional, 1,8. Y con regla y consejo no tengo el valor, pero les puedo decir que eso es más o menos 1,1. Hay un problema ahí déjenme ver. Sí, es menos 1,1, exactamente. Por alguna razón sale ese. Pero a ver si estamos atentos. En Sudamérica los países con consejo fiscal tienen mejores resultados fiscales. Aquí tenemos, ahora, también se da, aquí hay un problema de identificación, es decir, ¿cuáles son los países? Estos países no solo tienen consejo fiscal, muchos de ellos tienen regla fiscal, tienen mejores instituciones, pero es cierto que los países con un consejo fiscal tienen
un déficit fiscal efectivo bastante menor. De hecho, los 4 países, ahora coincide que estos son los 4 países de la Alianza del Pacífico, que en general son los que tienen mejores manejos macro y mejores instituciones. No, perdón, Paraguay, disculpen, no está México acá. En todo caso es bajo el déficit fiscal de México, no sé por qué no está México en esta lista. Porque pusieron Sudamérica, pero la pregunta es ¿por qué se concentra en Sudamérica y alguna especie de Sí, Sudamérica. No estoy sospechando nada, es una pregunta intelectual, ¿no? Conceptual. Cosa geográfica. Claro, porque, Sí. pero como no dije... Sí, pero No sé. No, pero Chile tampoco. sí, pero a ver, solamente decir el caso de México, si hubiéramos el déficit fiscal efectivo de México 2017, está bajo 2,5% del PIB. Ya, Así estaría estaría dentro del rango de los. Y Paraguay es interesante el caso de Paraguay. Paraguay ha andado bastante bien. Tengo que hacer un disclosure personal, presidente, por transparencia. No, yo asesoré al gobierno de Paraguay en el establecimiento del Consejo Fiscal entre los años 2014 y 2017. Si no, las cifras serían muy distintas. Muy distinto. Solamente porque no, por transparencia. Importante. Ahora, Paraguay, México tiene Consejo Fiscal. sí. Está dentro de los. 2,9 dice acá. ¿México no tiene Consejo Fiscal? Parece que. A ver. Tiene el Centro de Estudio de Finanzas Públicas. No lo tenemos con. Fíjese que es interesante, pero puede ser que es más La que. OCDE y Chile no está incluido en la OCDE, eso no entiendo. Porque México No. La OECD hace cosas sutil. No, está incluido en la OECD. Dice, países sin independencia operacional, pero dentro de la OECD. Es que me pensé súper mal y... Ahí está México también. Ministro, tiene la palabra. Gracias. Lo que pasa es que tengo un estudio de la OCDE sobre este tema y no incluye a Chile. No incluye a Chile. No, en cambio incluye a México. O a Alemania, que entendemos que tampoco tiene independencia operacional. Claro. Ya, no importa. Claro. Tiene consejo fiscal sin Sí, pero está bien. Puede llamarse de otra forma. Que yo aprovecho los Puede llamarse de otra forma, sí. Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. Es interesante también con que el hecho de tener consejo fiscal, aquí también hay un trabajo muy reciente de los autores Bitsma, De Bruyn, Fang, Kim, Yedo, Mbaye y Sang. ¿Valle? En Valle, sí, tiene razón. Hay que poner una E antes. Pero este es un trabajo muy reciente sobre los consejos fiscales, que lo que hace es mirar cómo andan los errores de proyección de variables económicas y fiscales. Y aquí estamos viendo con 3 variables claves. Crecimiento del PIB, error, eso es el error medio de proyección. Balance primario, esto es el balance fiscal antes de intereses de la deuda pública, eso es lo que se considera balance primario. Y el balance cíclicamente ajustado. Ahora, aquí casi por construcción, los consejos fiscales lo que hacen es establecer un objetivo de balance estructural y por lo tanto, en la medida que vayan cumpliendo ese objetivo, el error tiende a ser 0, a diferencia de las otras variables que corresponden al desempeño de una serie de otras variables que están fuera de su control. En general se ve, especialmente en lo que es las proyecciones fiscales, que los errores de proyección son muy inferiores en los países que sí tienen consejo fiscal. Ahora, aquí hay una segunda variable en que FR, ahí es fiscal rule, que es la regla fiscal, ¿no es cierto? Entonces, en general, aquí estamos comparando países que tienen reglas fiscales y la diferencia es tener o no consejo. Ese es el... Eso es independiente de cómo se conforma el consejo, o sea, porque también hay distintas formas de conformar el consejo, que es parte de la discusión que vamos a tener. Es que eso tiene que ver con el consejo en sí mismo, con una determinada forma. Esto es básicamente la primera. Hay algunos que distinguen 2 tipos de consejos, que son los que tienen autonomía y los que no. Pero esto es tener o no, es yes o no. Es una variable, es binaria, no nos metemos como en el detalle, sino que decimos, a ver, comparemos los que tienen consejo y los que no tienen, pero como característica común de control es que tengan regla fiscal.
Es el... Bueno, presidente, el proyecto de ley, el contexto de este proyecto de ley, desde 2001 Chile ha implementado una política fiscal basada en la regla del balance cíclicamente ajustado, también conocido como balance estructural. En términos técnicos se usa esto de balance cíclicamente ajustado. Para hacer seguimiento y monitorear el cumplimiento de esta política, el Comité Corvo, Comisión Corvo en realidad, sugirió la creación de un Consejo Fiscal y esto se materializó en un decreto de Hacienda el 30 de abril de 2013. O sea, Chile cuenta con Consejo Fiscal desde el 30 de abril de 2013. ¿Quién era ministro de Hacienda en esa época? Déjeme recordar, presidente. El Alzheimer se nos llega. Claro. Ahora, en el actual Consejo Fiscal, bueno, al final el actual Consejo Fiscal funciona como hemos visto y los integrantes del Consejo Fiscal son designados por el ministro de Hacienda. Se designan por periodo y tiene la facultad de remover a los integrantes, no renominar. Eso es algo que es plenamente dentro de las prerrogativas del ministro. Bueno, este Consejo ha asesorado al gobierno. ¿Perdón? Hijo. ¿Quién? Con esa Esa facultad facultad es omnívora. ¿Quién lo creó? Es que fue un primer paso, presidente. Uno siempre transita y da un primer paso, Tiene la palabra. luego da un segundo Funciona más. el tiempo, por favor, ministro. Perfecto. El Consejo ha asesorado al gobierno en materia fiscal y ha verificado la correcta aplicación de la metodología del balance cíclicamente ajustado. Eso sí lo hace el gobierno. El Consejo recibe todas las planillas y ve que esto esté bien calculado y conoce antes que nada, además, el presupuesto de la Nación, porque tiene como tiene que ocurrir. En cuanto a sus proyecciones macro, no el detalle del presupuesto, lo que corresponde a las proyecciones de ingresos y de gastos. Bueno, pero no tiene ni la suficiente autonomía, atribuciones ni recursos para ejercer adecuadamente su función. Siguiendo las mejores prácticas, entonces, este proyecto contempla crear el Consejo por ley y dotarlo de potestades y recursos adicionales de manera de fortalecer la institucionalidad fiscal. El proyecto de ley fue aprobado, eso lo veíamos, con amplia mayoría en su primer trámite y se incorporaron diversas indicaciones que perfeccionaron el proyecto original. Por ejemplo, voy a comentar, se reforzó la autonomía del Consejo Fiscal Asesor. La redacción del proyecto original decía este es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. Como está hoy día, es un organismo relacionado con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, distinto desde el punto de vista de la dependencia del Consejo. Además, el presidente del Consejo Fiscal Asesor es elegido por el presidente de la República de entre los miembros del Consejo aprobados por el Congreso. O sea, hay un proceso en el cual se envían una lista, y eso podemos comentarlo después, cómo es la primera designación, porque después se van renovando uno a uno, se van renovando anualmente los miembros, por 5 años. Se incorporó además a la Corte Suprema como encargada de resolver la remoción de los consejeros. Antes, la remoción de los consejeros era del ámbito del presidente de la República y ahora se establece que podrán haber, hay distintos mecanismos para remover, pero cualquier remoción pasa a la Corte Suprema para juzgar si se dan las causales de remoción. Por lo tanto, queda como órgano final. Ahora esto es... No. Página... Sí. Esto, lo que pasa es que hay precedentes respecto de esto, ¿eh? Hay precedentes respecto del juicio de la Corte Suprema. Por ejemplo, el Pleno de la Corte Suprema ya es el tribunal competente para conocer las remociones de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los consejeros del Consejo para la Transparencia y los comisionados del Comité de Mercado Financiero. Entonces, existe precedente y al final lo que se quiso fue, de alguna manera, dejar a un órgano autónomo la posibilidad de determinar la remoción. Para aislar al Consejo del ciclo político se aumentó en el trámite de la Cámara la duración en el cargo de los consejeros de 4 a 5 años, justamente con el fin de aislarlos del ciclo. 5 años en gobiernos de 4 años. Por eso es que antes tenía 4 años los consejeros. Entonces, ahora uno podría dejar los consejeros renovándose de a 2,
pero ahí teníamos un problema en la renovación de A2, porque si teníamos 5 miembros, la renovación de A2 era compleja. Entonces, ese fue otro tema que se consideró. Incompatibilidades. Se agregó... ¿Pero van a durar 4 años inicialmente? No, 5. 5. Quedan O sea, con ¿se 5 eligen años. los 5 de Y una? entonces se eligen los 5 de una La primera y vez. el primer año vence 1. O sea, hay uno que va a durar 1. Hay uno que dura 1, 2, 3, 4, hasta 5. Está súper aislado del ciclo político. Quedan aislados. Sí, pues, uno todos los años. Todos los años, más que aislado, queda embedded. como- Además lo tienen que juzgar ustedes. de Gracias, acuerdo con- senador Lago, me gusta su concepto Queda más. embedded. No sé, para decirlo así en términos fáciles. Ya. El ciclo político. sí, Todos ministro. los años hay que nombrar uno. Bueno, ya, digámoslo después. Después la... Pero el no estar vinculado al ciclo es, por ejemplo, que todos se nombren al comienzo de una administración. Eso es estarlos vinculando al ciclo. ¿Ah? Por ejemplo, o sea, pues tendremos más tiempo para... Incompatibilidades. Se agregó como incompatibilidad para desempeñarse como consejero a personas que ejerzan cargos de presidente o ejecutivo principal de una entidad financiera. Yo quiero decir que hoy día, presidente, no existe ninguna incompatibilidad para pronunciarse, para desempeñarse como consejero. Y de tal manera que, ahora, ahí uno podría ver, aquí hay como una cosa extrema. Entonces dice, bueno, en un extremo, nada, ninguna incompatibilidad. En el otro, uno podría decir establecer muchas incompatibilidades. Y establecer muchas incompatibilidades nos va a dejar mucha gente que tiene experiencia valiosa fuera. Al final, con todo el respeto, además, siendo que yo me he desempeñado casi toda mi vida como tal, pero podríamos quedarnos con puros profesores universitarios, cosa que, o sea, no es que sea malo en sí, pero es bueno tener gente que venga de distintas ramas del saber Más nada, y de la... un profesor universitario que ha sido director de un centro financiero antes y que después sea académico 2 años y después vuelve a ser... Claro. Es para defender su tesis. Claro, pero yo creo que pero por eso es que es bueno tener una cosa más abierta. Entonces, ¿qué se dijo? Ok, pero no puede ser que sea ejecutivo principal de una entidad financiera o presidente del directorio de una entidad financiera. Ahora, este fue un tema debatido, quiero decirlo. Más con política monetaria, pero ayuda a la política fiscal, sí. O sea, después, contraparte técnica. La contraparte técnica del Consejo será la DIPRES, que será la responsable de entregar oportunamente la información solicitada por el Consejo. O sea, la DIPRES tiene la obligación de entregar la información que solicita el Consejo. Hoy día la DIPRES la entrega prácticamente, bueno, es la que tiene que entregarle y lo ha hecho siempre, pero lo hace casi de buena voluntad, digamos. ¿Establece algún estímulo para eso, para la DIPRE? No, un estímulo de usted. Tipo, por ejemplo, si no entrega la información como corresponde, si no está... Claro, Sanción. digo, o sea, lo puse en términos positivos. No sé si está, sí, no sé si está en Si no, ese punto. Ya No sé si- sabemos que cuando no nos entregan la no, información a nosotros no pasa importa nada. nada. No falta nada. Claro. Entonces, Entonces, podríamos- ¿sabes si los consejeros van a tener más standing que nosotros? Va a tener las mismas obligaciones para con el Senado. O sea, ninguna. No, vamos, Ya. vamos a ver. Pena ni gloria. Esto va a ser trabajar con la discusión del Consejo Va a estar buena esta Asesoría discusión. Presupuestaria Está del bueno este Congreso proyecto. Nacional. Está bueno el proyecto, me gustó este proyecto. Bastante entretenido este proyecto. Probidad, presidente, se estableció una obligación de realizar una declaración de intereses, no de patrimonio, este es un consejo asesor, pero sí de intereses. Tener claro, una declaración, todos los consejeros hagan una declaración de intereses. Consideración de género, bueno, aquí hubo un debate, se considerará, y quedó al final, que se considerará la equidad de género en la composición del consejo, pero no quedó una cuota para el consejo. Eso también, bueno, de hecho fue una posición... fue planteada, pero fue muy minoritaria decir vamos a establecer una cuota. Al final se dijo, mire, estamos de acuerdo en establecer que habrá una consideración de género. Exposición en la Comisión de Hacienda. El CFA expondrá cada año ante la Comisión de Hacienda de la Cámara un informe respecto al ejercicio de sus funciones. Eso también la forma como salió el proyecto. Lineamientos del proyecto de ley. El Consejo será un organismo consultivo que se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda. Objetivo es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno, integrado por 5 miembros expertos reconocidos en el ámbito profesional o académico en materias fiscales, presupuestarias y o económicas. Los consejeros duran 5 años en su cargo y pudieron ser reelegidos por un periodo consecutivo, solo una reelección en el caso de los consejeros. O sea, una persona podría estar hasta 10 años en el cargo de consejero de este consejo. Serán designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado.
2 tercios de quórum para o sea, en la votación. La idea es que el primer consejo vayan los 5 nombres en una y se vote por los 5 nombres. Y luego vayan en forma anual los que se van renovando. Vaya una propuesta del presidente de la República que tenga que contar con la aprobación del Senado. Esto se parece a lo que hay en la alta dirección pública, los consejeros del servicio civil, y también tiene una relación con lo que ocurre con el Banco Central. Se renuevan por parcialidades a razón de 1 por año. No podrán ser removidos, bueno, esto es lo que hablábamos, por la sola voluntad del presidente de la República, sino que mediante acusación ante la Corte Suprema. El presidente será elegido de entre los miembros del Consejo por el presidente de la República y durará 3 años en el cargo o el tiempo que le reste como consejero. Eso también es una manera de aislarlo del periodo del ciclo político. El presidente actuará como jefe de servicio, pudiendo dictar la normativa interna, contratar personal y dirigir el funcionamiento del CFA. El Consejo será remunerado y contará con recursos para contratar estudios y asesorías. Además, tendrá amplio acceso a la información de la DIPRES en el ámbito de su competencia. ¿Por qué es el Consejo y no los consejeros serán remunerados? Bueno, en realidad son los consejeros, técnicamente, no sé, yo creo que debe estar así. Pero van a haber más funcionarios, ¿no? Sí, No, pero es que claro, pero habla del Consejo son los 5 miembros. claro. El otro Será consejo- remunerado. consejo El otro fiscal staff, autónomo. el staff. El Consejo Fiscal Autónomo se compone de los consejeros Claro. y sus funcionarios, staff, no sé. Todos son Todos remunerados. son remunerados, por eso yo tal vez por eso para tratar eso como consejo. El CFA será remunerado. Exacto, yo me imagino que el cambio más importante es este, porque hasta el momento dijo usted que eran ad honorem. Sí, Los son consejeros honores, actuales. Y efectivamente. no hay nadie que Y trabaje aquí para le ellos. Y no hay Sin personal, para usar la AUDIPRES. Pero además aquí le estamos colocando tantos requisitos e incompatibilidades que si no tiene una buena remuneración no veo a quién vamos a reclutar para esto. Claro, bueno, ahí es donde está que hemos tratado de dejar. Son incompatibilidades. ¿Ah? Las incompatibilidades son mínimas. No son tan mínimas. Las incompatibilidades son no ser presidente ni ejecutivo de institución financiera. Esas son las incompatibilidades. Además, está establecido también como incompatibilidad, entiendo en el proyecto, que no pueden ser funcionarios públicos. ¿Ah? Cargo de elección popular, dice. ¿Qué perdiste el agua y no voy a poder ser miembro del Consejo? Y yo creo que otros cargos públicos, creo que también está funcionario público, ¿no? Puede poner un ministro de Economía, un ministro de Hacienda. Yo creo que también está funcionario público, pero Cargo de elección popular, nada más. nada más. La incompatibilidad requerirá de la inscripción de las candidaturas Saltan todos. mientras ejerce dicho cargo y hasta concluir 6 meses la fecha Esa de es la la elección. de las El otro, el incompatibilidades, cargo hay de que revisarlo. presidente o ejecutivo principal de una entidad financiera, la que ha sido este ministro. Las dos incompatibilidades. Bueno, el patrimonio del Consejo estará constituido por el aporte contemplado en la ley de presupuesto y los recursos que se le otorguen por leyes especiales. Se estima un costo fiscal del orden de 310 millones de pesos en régimen anual, lo que representa un aumento de recursos del proyecto inicial, que tenía 259 millones en régimen, o sea, hay un aumento de 50 millones de pesos anuales para el funcionamiento del Consejo. ¿Qué competencias mantiene el proyecto de ley? En primer lugar, evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuados por la DIPRES. Y tendrá la posibilidad también de pronunciarse sobre los gastos comprometidos y las presiones de gasto también. No está dentro de lo... A ver, déjeme ver si cabría porque no está dentro de lo que hoy tiene como atribuciones al Consejo. No está establecido entre las atribuciones del Consejo. ¿Sí? Participar como observador en las consultas a los expertos del cobre y del PIB, revisar dichos cálculos y manifestar su opinión sobre los mismos. Asesorar al Ministerio de Hacienda en las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con su objeto. Estas son las que se mantienen. Hay otras que se refuerzan. Formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y o procedimentales para el cálculo del balance estructural. Esta facultad para formular observaciones ya existe actualmente en el Consejo Fiscal Asesor, pero se ha incorporado la función de proponer
al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y o procedimentales para el cálculo del balance estructural. Es decir, antes solo podía opinar respecto de cambios que proponía el Ministerio, cosa que lo hizo, y lo hizo tan... El ministerio tenía una idea Claro. y le consultaba al Consejo le daba una Exactamente. Pero hoy día se refuerza esa facultad al proponer cambios a la, ya sea al cálculo o a la misma metodología del balance estructural. iniciativa. Claro, tiene más iniciativa. Competencias que agrega el proyecto de ley. Manifestar su opinión sobre desviaciones del cumplimiento de las metas del balance estructural y proponer medidas de mitigación. Esto hoy día no está dentro de las atribuciones del Consejo. Pero si hay desviaciones, especialmente si estas desviaciones pasan a ser sistemáticas, el Consejo tiene una competencia que es manifestar su opinión y además proponer medidas de mitigación que sugieren ello, siempre dentro de un aspecto consultivo, porque evaluar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones. Esto es bien interesante porque no solamente es mirar el balance estructural y la proyección a un año, sino mirar proyecciones de mediano y largo plazo. Realizar informes en relación a los temas que le competen, los que serán publicados y presentados ante el Congreso. Contratar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. Hoy día eso no lo puede hacer. Proponer al ministro de Hacienda nombres de integrantes para los comités consultivos del COBRE y del PIB tendencial para ocupar los cupos que hayan quedado vacantes. Esto lo está haciendo de facto el Consejo. De hecho, los nombres que a mí me tocó escoger vinieron de una propuesta del Consejo Fiscal. Por ejemplo, ¿por qué ocurren vacantes? Por muchas razones, pero en este caso Rodrigo Cerda era un experto del Comité Consultivo de PIB tendencial. Y al asumir su cargo dejó de... Y el mismo caso de Germán González. Bueno, el Fondo Monetario, en la misión, en las conclusiones de la misión del artículo 4 de septiembre 20 de 2018, o sea, hace menos de un mes, ha tenido una opinión muy favorable respecto a este proyecto. Como ustedes pueden ver acá, dice que esta propuesta es favorable desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y desde el punto de vista de las instituciones fiscales. Presidente, esto es lo que... Muchas gracias, ministro, por la presentación. Gracias. Se ofrece la palabra. Senador Lagos. Sí, bueno, muchas gracias, ministro. Más allá de las introducciones, creo que fue bastante clarificador el proyecto. Creo que entusiasma pensar que tuvo una buena aceptación de la Cámara de Diputados en general, sin perjuicio que creo que cada nosotros vamos a tener, ojalá, una discusión bien fructífera y que ver si podemos clarificar algunos aspectos. Esto fue una presentación general, hay que ir artículo por artículo después, viendo qué elementos habría que fortalecer. Le hago una pregunta más general que no tiene implicancia directa con este proyecto, pero usted señaló que en el 2013 se estableció este consejo por el gobierno del presidente Piñera, el anterior gobierno, y usted era ministro. Y recuerdo que en las postrimerías del gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, creo que como 10 días antes, y menos, incluso una semana, me parece que se presentó un proyecto de ley similar a esto. O puedo estar confundido con otro proyecto, pero creo que su administración presentó un proyecto días antes de dejar la administración. Bueno, pero para efectos prácticos fue la administración presidente Piñera bajo su administración. Le recuerdo, y proyecto que no fue y que no pasó nada más, se presentó al Congreso y quedó ahí, y creo que es más, creo que en abril o mayo del 2014 ese proyecto fue retirado, se le quitó la urgencia, o sea, se dejó sin efecto. Entonces mi pregunta era qué similitudes tenía con eso, si es que han habido cambio o no. Sí, le dejo la inquietud, de repente estoy confundido con un proyecto distinto, pero creo que era esto, estoy casi seguro, un 99%. ¿Ya? Lo cual ya es bastante seguridad, 99. Pasa. Pero así todo, El el 1, 0,1, sí. claro, ya. No, que bueno, entonces 99,9 estoy. ¿Ya? Lo otro, usted fue bien cauto en señalar cuando dio cuadros que son orientadores para la discusión, cuando muestra qué ha ocurrido con los balances estructurales, o sea, los balances efectivos, o el balance estructural en general en otros países, con regla fiscal, sin regla fiscal, y aquellos con consejo, sin consejo. Lo que da a entender es que estos países tienen un mejor comportamiento, no sé si mejor la palabra, un comportamiento más acorde con lo que se había previsto.
¿ya? Que es la regla en el caso de que tenga una regla fiscal, o otros que tienen mayor control sobre el déficit. Lo que tal vez sería interesante, porque no sé si vale la pena en el proyecto, pero ver si todos esos son porque tienen autónomos, no me quedó muy claro si son todos autónomos, si dependen de una institucionalidad pública propiamente tal, o son instituciones privadas, pero que son respetadas. Me parece a mí que en algunos países existen estos consejos, pero no son organismos que dependan del Ejecutivo, de modo alguno. No sé si en el Reino Unido había algo parecido, que pueden recibir tal vez financiamiento público, pero son realmente autónomos en muchos aspectos. Entonces, solamente para objeto de tener una mirada más, cómo lo hacen otros países que ya han transcurrido en este tema. Lo otro, solamente por curiosidad, y como Hacienda lleva la representación en la OCDE en varios temas, ¿por qué razón no quedamos incluidos en el estudio que hizo la OCDE recientemente? ¿Usted sabe, señor secretario, por qué? Lo que pasa es que, presidente, es que no tenemos ni consejo fiscal autónomo, ni tampoco tenemos una oficina de asesoría presupuestaria. Entonces, el estudio se refiere nada más que a aquellos países que tienen establecida una oficina de asesoría presupuestaria o establecido un consejo fiscal autónomo, y no cumplimos ninguna de las dos variables. ¿Y en el caso de México qué es lo que...? Bueno, está bien. Tiene un centro de estudios fiscales que efectivamente hace una labor parecida a lo que hace la CBO. Una labor parecida a la CBO, el Centro de Estudios Financieros de México. Y lo otro es que creo que, así de las cosas que usted señaló, creo que un tema que hay que ver bien es cuál va a ser la relación de este consejo con la dirección de presupuesto. Yo lo dije un poco simpático, pero creo que es verdad. O sea, cuál es el grado de responsabilidad y seriedad que la dirección de presupuesto lo va a tomar, porque nos ha pasado en el Parlamento que uno siente a veces que la información que llega a la dirección de presupuesto no es la adecuada, no llega en los formatos que uno pueda entenderse bien. Entonces, si estos consejeros tienen que hacer su trabajo como corresponde, yo siento que el nivel de información que hoy día nosotros estamos recibiendo, que hemos solicitado a veces, no es el más adecuado. Yo parto de darse que hay buena disposición a hacerlo, pero tiene que quedar tal vez reflejado de alguna forma, y cuando hable de un estímulo no quiero pensar solamente en sanciones, pero debe haber un marco que regule esa información, que va a ser crucial a la hora de terminar. Lo otro, bueno, hay un tema aquí que dice que la exposición de la Comisión de Hacienda será en la Cámara de Diputados, pero tal vez seguramente eso ya es un menor. Dice que en materia de competencias va a evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuados por la DIPRES. Se pregunta si el tema de los gastos no queda incorporado o qué pasa en otros consejos afuera, porque si tengo que tener una mirada a mediano plazo, no solamente para el día a día, es ver si... Bueno, claro, si tienen que hacer un balance, no solamente son los ingresos, también son los gastos, yo entiendo. Y para esos efectos, entonces, que puede sonar a puya, pero no era el caso, entonces vamos a hablar de los gastos comprometidos en los presupuestos, vamos a hablar de las presiones de gastos, y lo digo porque ahí el Consejo va a tener un pronunciamiento, como lo tuvo en esta oportunidad el que tenemos nosotros, que será todo lo débil que será sancionado en el cuadrito, pero parece que será débil, pero generó voz y generó opinión. Entonces, por eso creo que es importante ver, y no sé qué consideraciones tiene, de repente no es apropiado, miren lo que le voy a decir, tal vez sería muy complejo incluir el tema de gastos, pero no sé cómo ocurre en otros países, para eso quiero ver el estudio de la OCDE, cuáles son sus atribuciones. Y lo otro, que estaba en un cuadro más atrás, que era, que estaba bueno ese cuadro también, que era, ¿dónde estaba? ¿Qué hacen los consejos fiscales en el mundo? Análisis ex ante. ¿Ya? Y claro, consistencia entre política y objetivo, 30, evaluar proyecciones fiscales, 30, evaluar costos de proyecto de ley, la mitad de la tabla, 16, pero entonces hay unos que lo hacen, y esto no sé si es un elemento que tal vez deberíamos considerar, lo dejo como inquietud, y no sé si viene en el proyecto, que las atribuciones que tenga el nuestro. Yo sé que esto es tremendamente complejo, pero hay que hablarlo acá, donde no vamos a hablar si no, pero le digo que puede ser un elemento que, así como la Biblioteca del Congreso en su oportunidad, en la pasada reforma tributaria del gobierno anterior, realizó un estudio y un informe respecto al tema del impacto del tratamiento del IVA en la construcción. Me parece que tuvo un elemento que era un estudio autónomo independiente de la elección de presupuestos que generó un debate. Me acuerdo que el senador Coloma parece que campeonaba ese estudio de la biblioteca. Me parece bien. Pero eso demuestra entonces que los proyectos también hay que saber evaluar respecto a los impactos. Entonces creo que, no sé si está contemplado esto o no.
No quiero tampoco decirlo con esto que tenemos que hacer lo mejor, llegar al mejor estado del arte de esta materia en el mundo, porque tal vez tenemos que tener una transición, pero son temas que van a salir a la luz. Y en esta discusión no le quepa duda que uno se va a conversar con aquellos que tienen opinión sobre esta materia, que no sé si son muchos, pero los que son bien inteligentes, hombres y mujeres, ¿no? Gracias, senador Pizarro. Sí, presidente. Sí, breve, a propósito de lo que planteaba el senador Lago. El artículo primero dice que respecto de este consejo, que es un organismo consultivo, un órgano consultivo. Y por lo tanto la pregunta, como no dice nada más, no hay una definición mayor, la pregunta es cuál es en el fondo la naturaleza jurídica de este Consejo Fiscal Autónomo. Si va a ser un servicio público, si es un organismo autónomo al estilo del Consejo para la Transparencia, va a tener personalidad jurídica, va a tener patrimonio propio. Creo que es importante, ministro, dejarlo despejado, porque después ahí se entiende un poco más la lógica y la posibilidad de que sea efectivamente un órgano con autonomía. En el tema de género, usted algo dijo de la composición que se considera. Yo le quiero decir al tiro, ministro, que el debate va a ser de cuánto. ¿Cuánto es considerar? ¿Un 40, un 20, el 60%? ¿Cómo lo va a hacer? Porque son 5. O es 40-60 o es 20-80. No hay otra alternativa. Entonces, yo creo que va a ser mejor dejarlo establecido. ¿Ah? Si no, vamos a estar como los todas, todos y los todes. Eso puede ser una alternativa. Que busque usted un equilibrio entre las todas, los todos y un tode, o una tode. Creo que eso va a ser parte del debate, sería bueno dejarlo claro, porque considerar, uno dice ya, saben considerar, pero aquí estamos con una comisión especial de la mujer, entonces este tema por esto va a pasar a esa comisión, le aseguro. Ahí tengo dos consultas más conceptuales en su origen. O sea, a mí me parece bien esto. Creo que el mundo hacia allá. Creo que ha demostrado categóricamente la importancia de tener este tipo de consejos. Estos consejos, dicho sea de paso, yo valoro que usted lo esté planteando porque es un freno a la autonomía del Ministerio de Hacienda. Si digámoslo de una manera clara. O sea, en general, a los ministros no les gusta tener consejos que digan lo que uno debería decir o uno debería calcular. Yo lo encuentro como una entrega de poder y que lo he valorado también en los gobiernos anteriores. Yo creo que eso es bueno porque se considera que es importante tener estos criterios para hacer buenas políticas públicas. Mis dos consultas, o sea, dicho eso, mis dos consultas nada más que para la precisión de los términos. Una me la sugirió, la verdad, el senador García, que justo se levantó, entonces voy a interpretarlo sin que me lo haya planteado, pero no sé si alcanzara a volver, que tiene que ver a quién, esto es un órgano consultivo, pero respecto de quién, porque está definido, al modificar la norma, dice que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, pero eso es una relación, eso no es una consulta, o sea, ¿quién consulta? Yo creo que ahí falta, digamos, explicar bien el rol. ¿Es consultivo de quién? ¿Del ministro de Hacienda? ¿Es consultivo del Parlamento en un momento determinado? ¿Es consultivo? Porque lo único que dice aquí es que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, pero es un tema de relación. No tengo claro que sea un problema de consulta, o sea, un problema de asumirlo, digamos, de buena manera. Y el artículo 2, también yo tengo una duda respecto de cuando se plantea el Consejo Fiscal Autónomo tiene por objeto contribuir con el manejo responsable de la política fiscal. Yo creo que aquí tenemos un tema. ¿Qué es lo que es la responsabilidad de la política fiscal? Porque es una palabra que puede dar, cualquiera uno puede decir que todos los gobiernos van a decir son responsables. Parece que lo que para uno puede ser responsable, para otro puede ser muy irresponsable. Entonces, no sé si eso podríamos fijarlo en la ley, algunos criterios. En el Banco Central, por ejemplo, está el criterio, bueno, esos son criterios más internos que adopta el banco respecto de que la inflación debería apuntar al 3%, determinadas condiciones. No sé si es posible la ley, pero dejar que el objetivo es contribuir al manejo responsable, sin tener claro lo que es responsable,
me imagino que todos van a considerarse responsables. Y como aquí la idea es que este sea, porque la gracia que tiene este consejo es que más bien un valor moral para estos efectos, digamos. Tiene cosas respecto a lo cual uno puede salirse, pero ahí está la fuerza profunda del consejo fiscal, digamos. Y eso no sé si queda definido, ministro, de una manera exacta al simplemente usar el vocablo responsable, que por la experiencia de la vida es el vocablo que más distintas interpretaciones tiene en política económica, en política fiscal y en general en la vida, presidente. Así que esas dos cosas que tienen que ver con temas matrices, me gustaría ver si se pueden, o puedo estar equivocado y puede haber una justificación mejor, o podría ser merecedor de algún cambio que deje más claridad, tanto respecto de quién consulta, quién es el acreedor de la consulta, quién el que mandata esa consulta, o a quién tiene que reportarse, y respecto a la responsabilidad de lo que se considera que es la política fiscal en su manejo. Muchas gracias. Ministro, mire, a mí me parece interesante el proyecto. Me parece interesante incluso el concepto que usó el senador Coloma de que esto es por así decirlo, un veedor con fuerza moral sobre el Ministerio de Hacienda y el director de presupuesto. Pero esa misma afirmación es lo que me molesta el proyecto. Y quiero ser bien sincero con usted la razón. Porque toda esa información que debería tener el Consejo Asesor Fiscal debería ser algo en que el Congreso Nacional esté empoderado de contar con todos esos datos, análisis, para, entre otras cosas, debatir como fuente de soberanía popular lo que se hace con los recursos fiscales. La ley de presupuesto ha evolucionado de una forma tal que lo hemos vinculado a metas, a diferencia de otros países que son presupuestos incrementales. Hemos avanzado mucho en eso los últimos 15 años. Se ha debatido durante los últimos 2. Hace un año hubo un protocolo y un acuerdo para robustecer un ente de control presupuestario del Parlamento, y el gobierno rechazó esa petición. Lo quiero compartir con usted, porque el presupuesto que se pedía al Congreso Nacional para tener un mecanismo de control, porque nosotros no tenemos la atribución de contrastar los informes financieros que manda el Ejecutivo, y ahora va a haber un ente autónomo que incluso eso va a poder hacer. Pero el Congreso no quieren que tenga esa capacidad. Y lo quiero decir que es lo que me hace ruido de este proyecto. Por cuanto si hubiésemos estado avanzando en crear las capacidades, que es lo que entiendo todos queremos, de un ente autónomo que nos pueda estar dando datos concretos, fijos sobre el rumbo de la economía y la política fiscal, que quizás nos habría evitado ciertos calificativos en este tiempo, en estos últimos años. Pues yo soy de aquellos que creen en la política fiscal, en la política monetaria. Yo reconozco el Banco Central y el Estado, los gobiernos han hecho una política anticíclica fundamentales. Y por ello a mí me molesta cuando se usan ciertos adjetivos para describir la política fiscal que fue necesaria, como que fuera irresponsable. Por eso me atrae mucho lo que ha hecho el senador Coloma también, cuando uno califica situaciones. Yo creo que las políticas fiscales tienen a veces que cumplir roles anticíclicos. Y por ello, a mí no me molesta el nivel de endeudamiento que va a significar esta ley de presupuesto. A mí no me incomoda. Yo creo que en otras ocasiones algunos criticaban mucho los niveles de endeudamiento. Yo creo que la verdad, nuestra economía y nuestro presupuesto, el nivel de endeudamiento es bastante razonable para lo que es el tamaño. ¿Por qué hago este análisis? Porque creo que es muy importante que uno se pueda preguntar, este Consejo Autónomo que se va a crear, ¿es autónomo respecto a quién? ¿Para quién? ¿Para quién trabaja? ¿Trabaja para el Ejecutivo o trabaja para el Estado de Chile? ¿El Congreso le podrá pedir la información?
de la misma forma como lo hace el Ministerio de Hacienda? En el proyecto evidentemente que no. Y mi inquietud, porque creo que eso lo de interés, es que las políticas fiscales sean cada vez más compartidas en lo que son las cifras gruesas. Después uno puede evaluar las decisiones políticas que se tomen, que es responsabilidad del gobierno. Entonces mi inquietud es, quieren que aprobemos un presupuesto de 300 y tanto, cuando el Congreso pidió para tener una oficina de análisis presupuestaria de 30 millones, o de 60 millones, o de 100 millones, se lo rechazaron. Quiero decir que esto tiene que ver con los mecanismos de control democrático. Entonces, lo quiero plantear porque creo que deberíamos verlo en conjunto. Creo que es algo útil de plantear porque pongo solo el caso de los informes financieros de los proyectos de ley, o en la discusión que hemos tenido ahora de en cuánto creció la ley de presupuesto, cómo se hace el cálculo. Todavía no recibimos la información de la dirección de presupuesto hasta el día de hoy. Entonces es una situación que si tuviéramos la unidad, esta discusión sería bastante más sencilla, porque los números son números. Más allá de eso, yo entiendo que los 2 o 3 temas que se han planteado deberían ser de fácil solución de a quien informa después. Yo creo que debería ser tener un nivel de autonomía que tenga un cuerpo jurídico que lo acompañe. Porque es un servicio público, no me queda claro cuál es la figura jurídica, yo creo que falta. Pero el resto de los temas, yo espero, ministro, que podamos abordarlo pronto. Senador Lagos, senador García. Sí. Perdón, sí, no sé si le podríamos dar primero la palabra al senador García, que no. Gracias, presidente. Yo quería sugerir, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que este es un proyecto necesario, que fortalece nuestra institucionalidad fiscal. Entonces yo lo que sugiero simplemente es que aprobemos la idea de legislar, lo llevemos a la sala y nos damos plazo una semana para pensar en un poquito más, pero la idea es que ojalá lo tengamos dentro de, no sé, pues tope mes de noviembre, lo transformemos en ley de la República. Por lo tanto, fijarnos un par de días para algunas indicaciones, porque a mí, por ejemplo, creo que debiera estar la incompatibilidad con un cargo público, que no está. Efectivamente está solo cargos de elección popular con los directivos de la presidente o ejecutivo principal de una entidad financiera. Yo creo, por ejemplo, que los ministros, los subsecretarios, un intendente, un gobernador, altos funcionarios públicos, incluso creo que probablemente ningún funcionario público debiera ser parte del Consejo Fiscal Asesor. Autonomía real. Claro. Y como no está, creo que debiéramos tenerlo. Pero sugiero que ojalá aprobáramos hoy la idea de legislar, lo llevemos a sala y nos demos el plazo para indicaciones. Muchas gracias. Senador Lagos. Sí, ya encontré para su información, ministro. Ministro, solamente para estar más claro, es el boletín 9348-05 del 4 de marzo del 2014, que se presentó ese proyecto. 99,999. Y ¿Quién era el ministro de la época? no, si no es detalle, él es ministro de Hacienda también. Mensaje de su Presidencia de la República, en lo que se inicia un proyecto mediante el cual crea el Consejo Fiscal Asesor. 4 de marzo de 2014, mensaje, lo tengo acá. No, si no es una crítica, está bien, el después. Lo que pasa es que primero que existía un proyecto, que eso es lo importante, fue retirado en junio por la administración anterior. Dato menor, fue presentado el 4 de marzo, el cambio de gobierno era el 11, hace una semana, o sea, se gobernó hasta el último minuto también, me parece muy bien. Se ejerció potestad hasta el último minuto, que siempre hace una preocupación para los gobiernos que llega, pero parece que ya. Pero dicho eso... Se le había olvidado. No, está bien, pero es que hay cosas que no se acuerda todo uno. Pero ¿sabe qué? Entiendo que en ese proyecto se contemplaba una función que ahora no está incorporado, que era que ese consejo podía emitir opinión acerca de la cuantificación de las variaciones de los gastos o ingresos fiscales que originaran cambios legales relevantes. O sea, tenía una facultad como para emitir opinión. Lo quiero decir porque entonces, cuando hablamos de lo que vamos a hacer ahora,
Yo no tengo ningún problema, tal vez en el lugar en general, no sé si está el ámbito, pero yo no quiero cerrarme con un proceso de indicaciones a corto plazo. Para nada, lo digo con mucho respeto. Segundo, creo que sería bueno hacer lo que hicieron en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, que fue invitar a algunas personas a recoger opiniones antes de proceder a apurarnos a legislar, recoger opiniones tanto de los actuales consejeros, si tienen ganas de venir a su reunión, como de los ex consejeros y de otras instituciones que pudieran ayudarnos a este tema. Y lo tercero es que yo creo que sí es importante, no sé si la Secretaría o la Biblioteca o el mismo gobierno podría ver qué ocurre con ingresos, gastos en otros consejos, ¿ya? Y por último, algo que mencionó el senador Letelier, y yo lo hago mío 100% porque lo debería haber dicho y no lo, tal vez por hablar de otras cosas, es que yo creo que sí es importante que nosotros aprovechemos esta posibilidad para ver si podemos compatibilizar el desarrollo de dos instituciones, una tremendamente importante como el Consejo Fiscal Asesor, y ver la posibilidad de fortalecer una oficina presupuestaria del Congreso. Yo sé que tenemos que hacer esfuerzos nosotros acá en esta casa también, a partir de los recursos que tenemos, pero creo que no sería malo empujar esto, que al menos alguno de nosotros, y hablo en primera persona singular, empujamos su oportunidad, lo propusimos, no fue posible. Después ha sido tomado nuevamente en esta administración del senador Monte, y yo sí creo que es importante tener una suerte de oficina presupuestaria del Congreso. No estoy aspirando a la CBO de Estados Unidos, porque eso es un proceso, pero sí creo que podemos hacer algo razonable que nos permita tener a nosotros, de manera no partisana, de manera independiente, incluso de las fuerzas políticas del Congreso, una oficina que pueda tener algún grado de contrapeso a los ejecutivos. Y el estímulo que le puedo generar es que uno siempre tiene que pensar que tiene que legislar para cuando ya no sea gobierno, pensando que es bueno tener al otro lado una capacidad de argumentación y recursos y de análisis. Eso. Gracias, senador Lagos. Estamos en la hora. Me gustaría proponer de que podamos invitar pedirle al gobierno que le retire la urgencia de la discusión inmediata, de que suma, peor. Deje ir a lo que voy. Es que podamos invitar a diferentes personas a escucharlo, sin perjuicio de que hoy podamos avanzar y aprobarlo en general el proyecto, pero darnos el debate sin urgencia, entendiendo que nos vamos a apurar, estamos en un mes que estamos con varias otras responsabilidades que tenemos que sacar, pero esto sin duda va a estar dentro de nuestras prioridades. Si les parece, ministro, tienen la palabra. Estamos en un problema técnico que la sesión va a fracasarse, no vamos No es técnico, es político. Legal. ¿No? Entonces, a mí me parece bien asumirlo al Consejo de Letelier, aprobarlo en general, eso va a la sala, y ahí nos damos un tiempo para la indicación, entendiendo que la idea es no dilatar indefinidamente esto. El ministro de la sala puede contestar la inquietud. Exactamente, porque en la sala sería la próxima semana, entonces ahí podríamos... No, mira, debería hacerlo luego esto. Si le parece, ministro. Mira, está aprobado en general. Señor secretario. Sacamos algo concreto. El presidente coloca en votación la aprobación en general del proyecto de ley. Senador García, senador Coloma, senador Pizarro, senador Lagos. Por favor. Presidente. A favor. Quería aprobado en general por unanimidad y se despacha a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, queremos agradecer al ministro que nos haya podido acompañar. Creo que este es un instrumento importante para el país. Señor ministro. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo he tomado nota muy detallada de los planteamientos e inquietudes que se han planteado acá y voy a tener claro y en algunas que tengo alguna duda respecto al tema de qué es lo que hacen otros consejos fiscales en el mundo respecto de partidas específicas. Voy a tenerlas para la próxima sesión en que nos juntemos a debatir esto. O en la sala. Y sí decir una cosa. Es posible que sea como usted dice, senadora. Yo recuerdo que nosotros siempre quisimos presentar un proyecto de ley y no me acordaba si en las postrimerías habíamos logrado hacerlo o no. Ciertamente estaba claro que no lo habíamos discutido. Pero el gobierno anterior lo ingresó y después lo sacó. Ingresó un proyecto de ley al respecto y lo sacó. Y esto estaba en el programa de gobierno hasta donde me recuerdo, de la presidenta Bachelet, la idea de un consejo fiscal autónomo. Se ingresó en abril y se retiró en junio.
Bueno. En mayo lo ingresó el ministro Herrera y en junio lo retiró. Lo que pasa es que lo quiero moverlo Le pedimos a la Secretaría que nos No, pueda no, hacer la yo se lo historial, aclaro. que es bueno para Tiene tenerla. fecha 4 de marzo. Es que hubo otro después, hubo otro posterior. Bueno, Sí, oye, pero si no. Que bueno, todo el mundo quiere hacerlo, entonces que no puede hacer algo más transversal que esto. Todo el mundo presenta pedido, pero después lo retira. Entonces ahora. Muchas gracias, ministro. Ha sido Sí, ella, por eso estoy diciendo. por muy eso lo útil dije. esta sesión. Creo que Presentó otro peor. avanzar en esto es lo que nos interesa a todos. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, Venga usted, se levanta. Gracias.